¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Quise empezar la predicación con esta danza. Primero, como ya muchos lo saben, o algunos me han visto, esto es lo que me apasiona. Gracias. Este tema, la canción se llama No es confiar. Yo les voy a hablar lo que es confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero lo hacemos de nuestra boca hacia afuera, porque muchas personas no saben lo que estamos pasando por dentro. Y muchas veces los guardamos esas cosas y no las hablamos con nadie. Si no las hablamos con nadie, mucho menos las vamos a hablar con Dios, que debería ser el principal en escucharlas. Entonces voy a analizar un poquito la letra de la canción. Cuando yo escuché esta canción, empecé a llorar, porque la letra que tiene es algo muy lindo, muy profundo. Y muchas veces escuchamos las canciones y las repetimos, pero no las analizamos. Y Dios también nos habla a través de la música, a través de las canciones que estos siervos de Dios componen para el pueblo. Dice, no es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. Y es lo primero que hacemos como humanos. Bajamos el rostro, empieza la tristeza, empieza el llanto y un montón de cosas. No es confiar cuando llega la aflicción y queremos dejar todo botado. Queremos abandonar. Esto me llegó mucho a mí. Hace poco quise abandonar todo, pero gracias a Dios y al pastor que me guió y a otras personas que me aconsejaron, aquí estoy. ¿Por qué? Porque no confiamos lo suficiente en Dios, es lo que les estaba diciendo. Dios primeramente me habló a mí con este tema. Yo tenía otro tema hace un mes listo. Mi esposo lo sabe, hasta teníamos una obra de teatro montada. Pero Dios el lunes me habló y me dijo que tenía que cambiar el tema sobre este. Entonces yo le dije al pastor, yo obedezco lo que Dios pone en mi corazón. Él sabe por qué hace las cosas, uno nada más tiene que obedecer. Pero ¿cómo obedece uno? Cuando confía en Dios. Porque si yo no confiara en que es Dios el que me está mostrando, el que me está hablando, yo me hago la loca y predico lo otro. Y tal vez no era el momento para escuchar el otro tema, era para escuchar este hoy. Dice, no es confiar, derrumbar todo tu mundo porque ya no das más. Muchas veces nos sentimos tan agobiados y tan cansados que sentimos que nuestro mundo se derrumbó y que nuestro mundo se acabó y que ya no hay solución. Y aún siendo cristianos, donde sabemos que sí hay solución para todo y es Cristo. Amén. Dice, es rendirte ante el problema cuando hay que orar. Empezamos a llorar y llamamos a todo el mundo y ponen en los estados del WhatsApp y el Face y todo el mundo se da cuenta. Y el último al que vamos a buscar es a Dios. Y la palabra dice que clamemos a Él. Pero nos cuesta como humanos doblar nuestras rodillas, como decía el pastor Dani, y orar ante Dios. Nos cuesta mucho. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. El pastor anoche lo decía. Muchas veces sabemos, ¿cómo creen? Decía él, ¿cómo creen? ¿Por qué creen ustedes en Dios? Y el pastor lo decía en la noche. Por fe creemos. Porque confiamos en que lo que está escrito en la Biblia es real. Lo creemos y lo declaramos y sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es tiempo, dice, de aprender a confiar. Yo quiero que hoy todos, contándome a mí, aprendamos a confiar en Dios, pero desde nuestro corazón. Confiando en Dios, ¿qué es? A veces decimos, es que es una cosita pequeñita, pero no, todo tenemos que ponerlo en manos de Dios y confiar en que Él nos está escuchando y que Él nos va a mostrar las soluciones y el camino a seguir. Seguir caminando cuando no das más. El pastor anoche también lo decía, hay hermanos que cuando ya sentimos que no podemos más, nos levantan, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por esos hermanos que están en la iglesia, que cuando venimos con una necesidad, Dios los usa para levantarnos, para levantar nuestras manos y seguir caminando. Seguir mirando
Aunque no vemos cosas, como les decía, creemos en Dios que ahí están. Seguir cantando en el dolor, en vez de estar llorando, pongamos música y alabemos a Dios, oremos. Y así cada una de las estrofas de esta canción, les invito a que la escuchen más en la casa y que la escudriñen detalladamente para que vean qué bella es la letra. Vamos a orar. Les pido que inclinen sus rostros. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este domingo maravilloso, Señor. Yo vengo poniendo, Señor, delante tuyo, delante de tu trono y de tu pueblo, Señor, esta palabra que tú has traído, Señor, primeramente a mi vida, Dios. Porque tú nos hablas primero, Señor Jesús, y haces transformaciones en nuestras vidas, Señor. Y así como tú lo has hecho, Señor, en mi vida y lo sigues haciendo. Yo declaro esta palabra, Señor, sobre este pueblo en esta mañana, sobre la confianza, Señor, que tú has puesto sobre nuestras vidas. Que sea una confianza genuina y verdadera, Señor. Y es por fe que creemos, Señor, en tu palabra. Es por fe que declaramos tu palabra, Señor. Y yo pongo esta predicación en tus manos y espero que esta palabra, Señor, entre a lo más profundo de las mentes y los corazones de cada una de las personas presentes en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, yo busqué en el diccionario el concepto de confiar. Confiar dice que es tener una persona la impresión, opinión firme de que algo o alguien será o se desarrollará según las expectativas. Vemos a una persona y muchas veces con solo verla nosotros nos damos cuenta de ciertas cosas. Pero ¿cómo llegamos a confiar en esa persona? Cuando la tratamos, la vamos conociendo. Yo no puedo ver una persona que venga entrando por la puerta y irle a contar toda mi vida, porque no sé cómo es, no sé, tengo que conocerlo un poquito más. Entonces dice que confiamos por buena fe. Muchas veces nos pasamos más bien de buenos y de confiados. Los ticos nos pasa mucho. Gracias. Cuando vamos a San José, yo siempre molesto a mi esposo, porque llegamos a San José, abre la ventana del carro, iba con la mano así y la cadenota ahí. Yo viví 10 años en San José, entonces yo siempre le digo, gordo en la cadena, gordo en la ventana, los seguros. Somos desconfiados, los costarricenses, somos como muy tranquilones y tenemos que ser un poco más de precavidos. Dice que confiamos por fe, como les decía, por fe vemos a las personas y confiamos. Por intuición, a veces nos guiamos, esta persona es confiable, voy a confiar en él. Pero muchas veces necesitamos pruebas para poder creer en esa persona, o sea, conocerla un poquito más. Este es el significado en el diccionario. Ahora, eso es cuando confiamos en una persona, pero ¿cómo confiamos en Dios? Cuando confiamos en Dios estamos totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Y lo hacemos porque confiamos en Él. Le pedimos algo a Dios y nos quedamos esperando y confiando en que eso va a llegar a nuestras vidas. ¿Y qué necesitamos? Estar convencidos de que eso existe y de que eso va a suceder. Aún cuando no lo podamos ver. Por el momento yo puedo pedir una sanidad o puedo pedir un milagro o algo material que esté necesitando, pero no lo estoy viendo. Pero si lo creo, sé que va a llegar, porque está escrito en su palabra. Cada uno de los antepasados a los que se refiere a la Biblia, notamos casos excepcionales donde ellos confiaban plenamente en Dios, y a nosotros nos falta un montón agarrar un poquito de lo que ellos hacían. Parecen locuras. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos casos excepcionales donde parecen locura y ellos no empezaban, Dios está seguro, Dios no, ellos de una vez iban y no les importaba hacer lo que Dios les estaba pidiendo, porque sabían que si Dios lo estaba pidiendo, Él no iba a querer nada malo para ellos, era porque les iba a enseñar algo o porque iba a venir una bendición mayor aún para ellas. Las personas que vivimos y creemos en el Señor como cristianas debemos tener una manera diferente de vivir al resto del mundo. El mundo actúa por lo que ven y por lo que tienen, nosotros no. Nosotros actuamos en lo espiritual. Vemos y creemos, pero no, creemos en algo que todavía no vemos y por eso muchas veces nos dicen que estamos locos. En la palabra de Dios, como les decía, hay muchos ejemplos donde estos hombres y mujeres de Dios tuvieron una confianza excepcional, hicieron lo que Dios les pedía.
Por ejemplo, Abel confió tanto en Dios que ofreció un sacrificio inmenso. ¿Quiénes de ustedes, si Dios les pidiera el hijo, contándome a mí, en este momento, que lo llevara como oveja al matadero, quién lo haría? Qué difícil, ¿verdad? Y él inmediatamente actuó. Es increíble. Por eso les decía, todas las historias de la Biblia uno se queda asombrado de decir, qué nivel de fe, qué nivel de confianza en Dios, de que ellos inmediatamente Dios les hablaba y ellos no pensaban, dejaban sus familias, dejaban sus tierras, sus casas, sus comodidades por seguir a Dios o por seguir lo que Dios les estaba pidiendo. Él no confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se los llevó, porque esa es otra. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a dar privilegios y nos va a dar aún más bendiciones. Porque Él sabe que nosotros, siendo sus hijos, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué dudar si Él va a estar ahí siempre con nosotros. Noé, también, muchas veces las personas que lo rodean se dicen, está loco, como si tiene tiempo de no llover, ¿para qué va a construir un barco, un arca? Y empezó a hacer lo que Dios le pedía, súbase 2 de estos, 2 animales de aquello, y el otro subiendo y subiendo gente, hasta la misma familia de él no creía. Pero él confió en Dios, en la palabra que Dios le dio, y en el tiempo de Dios se cumplió, y Dios sacó adelante a su familia y lo salvó. Amén. Abraham también confió en Dios, y su esposa, aunque ya estaba pasada de edad, Dios le había dado a Abraham esa promesa, y Dios iba a hacer que su esposa Sara tuviera un hijo. Y después de ese hijo iba a venir una gran promesa donde se iban a multiplicar. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Si a estos hombres de Dios y a estas mujeres de Dios, Dios les dio una palabra y ellos confiaron y se les realizó, ¿por qué en estos tiempos no? ¿Quién creen que el mismo Dios de aquel tiempo, hace 2000 años, es el mismo Dios de ahora? Es el mismo, amén. Y así un montón de ejemplos más en la Biblia donde se da el nivel de confianza sobrenatural. La confianza es un sentimiento, es la esperanza en una persona o cosa. Yo puedo confiar en una persona, puedo confiar en mi esposo, en mis hijos, puedo confiar en mi jefe, puedo confiar en el pastor, puedo confiar en diferentes personas. Pero también hay grados de confianza. Yo lo separé en 3 tipos de aspectos de confianza. Primero, la confianza, que es la principal, que es en nuestra relación con Dios. El segundo punto es la confianza en nosotros mismos y la confianza en las demás personas. La confianza en Dios es la que debe estar siempre, siempre de primero. No es que yo voy a ir primero donde las demás personas a contarles mis problemas antes de que ir a donde Dios. Primero vamos a Dios. Amén. Vamos a la palabra, Salmo 27:3. ¿Me dicen amén? 27:3. 3. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí se resalta al final, yo estaré confiado. Si la palabra lo dice, porque nos cuesta atrás de eso, dice hasta el final, yo estaré confiado, aunque se levanten cosas y cosas y cosas, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? La confianza no es el resultado de la falta de problemas. Una persona que está sin problemas debe estar en otro nivel, ¿verdad? Ya en el cielo, pero todos tenemos problemas, todos. Por más lindos, feos, ricos o pobres, todos tenemos problemas. Y la ventaja es, algo que yo aprendí hace poco, es que los problemas nos enriquecen, los problemas nos transforman, los problemas nos hacen más fuertes. Pero cómo nos cuesta entender esto, ¿verdad? Porque uno empieza, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero que yo soy así, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no entiendo. ¿Y cómo cuesta entender eso? Amén. Entonces, nuestros problemas nos van a ayudar
Si, por ejemplo, el rey David tuvo tantos problemas siendo tan adorador de Dios y que buscaba tanto la presencia de Dios, él también pasó aflicción. Hay muchos salmos en donde él los escribió, donde estaba pasando problemas, situaciones difíciles. Pero tenemos que entender que después de estos problemas viene algo mejor para nosotros. Dios está tratando con nosotros en algún aspecto de nuestras vidas. Muchas veces pensamos que estamos bien. Yo escuchaba una predicación, el pastor decía que son como pequeñas cositas que aún están adentro de nosotros y son tan pequeñitas que ya no les damos importancia, pero queda algún pedacito de resentimiento, queda algún pedacito de miedo, queda algún pedacito de odio, queda algún pedacito, y de pedacito en pedacito eso es lo que nos va quitando la confianza en Dios, la perdemos. Como les decía al principio, lo decimos de aquí para afuera, pero no estamos creyendo porque estamos en ese momento de desesperación o de mala noticia y nosotros no decimos, gracias a Dios, porque yo sé que todo está en control. Sigo como si nada, ¿cómo cuesta, verdad? Pero Dios nos enseña esas cosas. Y si yo se los digo es porque a mí me lo ha enseñado. Mi esposo lo decía el otro día. Cuando a mí me pasaba una situación de estas, yo pateaba, hasta varias veces me arranqué las uñas. Yo pateaba las cosas, aquí donde me ven. Yo pateaba, yo gritaba, yo daba puñetazos, yo hacía unas rabietas como de un niño como de 2, 3 años. Porque no tenía a Dios en mi corazón y no confiaba en Dios. Entonces cada vez que me pasaba algo malo, yo reaccionaba de esta manera. Ahora no, ahora entiendo que Dios tiene todo bajo control. Cuando me dieron el año pasado la noticia de mi papá, yo también, como les había dicho antes, me hubiera puesto a gritar, a llorar, a zapatear y me hubiera tirado quién sabe dónde y hubiera hecho un show. Pero me hinqué y oré. Y eso solo Dios lo enseña. Es el único. Si me quedo varada en media capital, en medio San José, a las 6 de la tarde, yo hubiera pateado el carro, hubiera cerrado el carro, dejado un botado y me busco un taxi, me devuelvo en un bus, en lo que sea, ¿para qué? Pues. Pero yo estaba como la más tranquila. Yo le decía al pastor, yo recibí sanidad aquí de mi colon. Yo no lo había declarado, solo se lo había contado al pastor y a ciertas personas. Cuando el pastor Rossi la vez anterior vino y él dijo que cortáramos maldiciones, yo puse las manos sobre mi estómago porque yo a cada rato se me inflaba mi estómago y era pastilla y pastilla para el colon. Ese día yo lo creí, pero a veces recibimos sanidades y pasa el tiempo y hasta que, qué raro, no me he vuelto a enfermar, qué raro, no me he vuelto a enfermar. Y yo le contaba al pastor que cada vez que yo salía a San José a algún viaje, por más paseo o más cita de Derek, lo que sea, yo iba de camino, yo iba con el estómago como de 4 meses, se me inflamaba, porque iba con miedo que me chocaran el carro, porque iba con miedo de un asaltante, porque iba con miedo de que no llegáramos a tiempo, era un saco de miedo y de nervios. Y gracias a Dios ahora no. Esta última, y para terminar de rematar, porque me gusta comer hamburguesas, llegaba y me comía una hamburguesa y se me terminaba de inflar el estómago así, ¿verdad? Y ahora no, voy, vengo, me como lo que quiera, hasta un helado y duermo como los angelitos, como dicen, y como si nada. Entonces digo, eso es un milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y lo confieso aquí porque es bueno que ustedes vean, porque a veces vemos personas y no sabemos las cosas que Dios ha hecho en esas personas, porque tal vez no nos conocemos bien. Pero para mí ese ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida. El saber que esa persona que era antes no soy yo ahora. Cuando yo llegué a esta iglesia hace 2 años y medio, a lo que soy ahora, nadie me podría reconocer. Yo estuve 8 años en otra iglesia pensando que estaba bien, pero no, tenía un montón de cosas. Tenía una lista interminable de cosas que Dios quería cambiar, pero yo no me había dispuesto. Al llegar a esta iglesia, que Dios sabe por qué hace las cosas, que me trajo a esta iglesia, y al principio lloré mucho cuando me pasaron otras cosas, pero Dios me trajo aquí con un propósito, y yo lo entiendo ahora, porque Él quería hacer cambios en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos y en toda mi familia. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Ustedes no están aquí por casualidad, el pastor no está aquí por casualidad, o la pastora, que yo sé que también lloró mucho cuando se vino para acá, le pasó las mías. Pero Dios sabe por qué, porque allá hay más gente capacitada. Dios nos saca de ciertos lados porque ya hay gente capacitada, pero nos necesita en otros lados. Y nosotros como humanos no entendemos esas cosas. Nos aferramos a lo que teníamos y no queremos soltarlo. Y Dios nos quiere siempre mover a diferentes niveles y llevarnos aún más. Yo siempre digo, yo ahorita estoy aquí y estoy sirviendo en la danza, en las artes. Pero yo sé que esto es pasajero porque Dios me puede mover en cualquier momento para otro lado, otro ministerio. Y yo tengo que ser obediente y
Y tenemos que hacerlo. Y a veces nos aferramos tanto hasta los ministerios que, ay no, si yo no estoy aquí, yo no sirvo. Y no, y tal vez Dios quiere bendecirlo a uno más en otra área. Amén. La confianza es el resultado de contarle todos nuestros problemas a Dios, como les decía. Primero vamos a Dios a contarle nuestros problemas. Yo les voy a decir algo que Dios puso en mi corazón en la mañana cuando estaba aquí en la iglesia. Muchas veces venimos y nos sentamos en esas sillas y pensamos que ahí estamos recibiendo lo más lindo. Y no digo que no recibamos en nuestras sillas, pero yo les aconsejo, porque yo lo he vivido, cuando yo llegué a esta iglesia yo me sentaba bajo a la llana última para salir huyendo y no despedirme de nadie. Venir aquí al frente es otro nivel. Cuando uno pasa aquí al frente, la presencia de Dios es increíble. Y muchas veces no salimos de nuestra silla por comodidad o porque nos da vergüenza, pero no importa lo que las personas digan, el único que está aquí es Dios y el que nos debe de importar es Dios. Entonces, avancemos un poquito más y pasemos más al frente. Pasemos al frente porque Dios ahí nos va a bendecir aún más. Y va a quitar y va a romper esos yugos y esas cadenas y esas cosas que traemos ahí cargadas. Amén. Vamos a Hebreos 4:16. Amén. Dice, vamos pues confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia. Lo que les acabo de decir. Vamos pues confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No esperar a que lleguen las pruebas, no esperar a que lleguen las situaciones difíciles, sino estar siempre preparados. ¿Y dónde dice la palabra? Acerquémonos y confiadamente, no con desconfianza, con miedo, con temor, con nervios, confiadamente hacia el trono de la gracia. Y el altar es un lugar sagrado. Amén. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia a buscar cada día más de Dios. Ahora vamos a Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Amén. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré que pueda hacerme el hombre. Amén. Podemos decir, el Señor nos dice, podemos decir confiadamente que Él es nuestro ayudador, que no tengo por qué temer lo que me pueda hacer el hombre, ni ningún espíritu, ninguna enfermedad, ni nada. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Amén. Primera de Juan 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo en la mañana, no, anoche fue que lo comentaba con mi esposo. El 15, es increíble. El versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es bello, ese versículo es bello, es increíble. Con lo que dice en ese versículo, tenemos de una vez para irnos llenos para la casa. Es increíble, lo voy a volver a leer, dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, no dice en una o en dos, Él dice en cualquier cosa
que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le vamos a hacer. O sea, ya las sabemos, ya las tenemos, dice la palabra. Ya están hechas. Amén. Pero ¿cómo nos cuesta ese versículo? Yo lo leí y el Señor, me encanta ese versículo, lo quiero pegar en la refri y aprendérmelo. Pero no solo aprendérmelo, sino practicarlo. Porque es hermoso. O sea, si ahí Dios nos está diciendo, nos está confirmando, casi que nos pone un parlante en nuestro oído y nos está diciendo que todas las peticiones Él las va a cumplir. Todas. Amén. Pero ¿por qué nos cuesta creer que Él va a cumplir y que Él las va a hacer? Algo muy importante en lo que es la confianza en Dios es que tenemos que dejarnos de comparar con las demás personas. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque nos andamos comparando con el pastor de la música, con Dani, con el otro ministro, pero no estamos viendo que también Dios nos da cosas a nosotros en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Y muchas veces nos sentimos inferiores. Entonces Dios nos quiere usar, pero como nos sentimos inferiores a las personas que están a nuestro lado, no podemos hacerlas o no nos permitimos nosotros mismos crecer y ofrecer eso que Dios nos ha dado a otras personas. Si Dios nos ha dado un talento o nos ha dado una habilidad, muchas veces por miedo, por temor o inseguridad no las hacemos y estamos actuando mal porque Dios nos las da para que las pongamos en acción y ayudemos a otras personas. Si Dios nos da el talento, la habilidad para orar, oremos. Si nos da el don de sanidad, pongámoslo en práctica. Todo lo que Dios nos da hay que ponerlo en práctica. Pero muchas veces eso de que nos sentimos inferiores o vemos que queremos ser como fulanito y como sutanito, nos mantiene estátiles. Y no puede ser, porque Dios a todos nos va a usar de diferentes maneras. Y las cosas que Dios le ha dado al pastor, no se las ha dado al pastor Dani, no se las ha dado a los pastores de matrimonios, y así a todos nos da cosas diferentes. Y por algo es, porque Dios necesita usarnos de diferentes formas. Imagínense que todos tengamos aquí el don y el talento solamente para cantar. ¿Y quién va a predicar? ¿Y quién va a enseñar? ¿Y quién va a acomodar las sillas? ¿Y quién va a alistar el sonido? Necesitamos de diferentes dones y talentos. Amén. Pero tenemos que pedirle confianza a Dios para poder hacer las cosas. Si no tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a ser unos cristianos derrotados. Suena feo, pero es cierto. Vamos a ser derrotados y nos vamos a sentir tan impotentes que no vamos a ser felices aunque estemos dentro de la iglesia. Porque yo me voy a aferrar a esa silla que yo quiero cantar y quiero cantar y quiero cantar y quiero cantar, pero como el pastor Dani no me pone a cantar, y eso es la que le echamos la culpa, ¿verdad? O porque el pastor no me llama a servir y me siento frustrado, pero tal vez no es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo tenía 8 años de servir en el ministerio de niños. Y yo llegué aquí y yo no dije, ay, aquí estoy, yo tengo tan... No, yo me senté y empecé a orar a Dios para que Dios me diera una guía. Porque como les decía antes, Dios nos ocupa en diferentes cosas. Y en este momento nos está ocupando en algo, pero mañana no sabemos en qué nos pueda ocupar. Amén. Uno de los errores más frecuentes que cometemos los hombres y las mujeres es poner la confianza en los seres humanos. Amén. ¿Cuántos ponemos confianza en los hermanos, en las primas, en los tíos, en los amigos, en los compañeros del colegio, en los compañeros de la escuela? Y de último en la lista está Dios. Cuando ya nos pasaron todas las cosas, vamos ahí llorando y arrastrándonos donde Dios, donde nos pudimos haber brincado todas esas situaciones dolorosas y ir directamente al trono de la gracia. Amén. Entonces, tenemos que aprender, sí, como humanos todos fallamos, pero aprendamos a confiar más en Dios, y es algo que yo, ahorita se lo digo, yo aprendí. Confiar primero en Dios, no en las personas, porque las personas se equivocan porque son humanas, nos fallan porque son humanas, todos fallamos. Amén. Todos de una u otra manera, como les decía, hemos puesto nuestra confianza en diferentes personas y la mayoría de veces esas personas nos han fallado.
Y cómo duele cuando las personas que nos dañan o nos fallan, nosotros confiamos completamente en esa persona y esa persona nos traiciona. Duele más cuando hay unos sentimientos de por medio, cuando es el esposo que nos falla. Eso duele porque confiábamos en él. Cuando alguien del ministerio nos falla, por ejemplo, al pastor, que él, yo digo que de verdad es valiente. El ser pastor o estar a cargo de un grupo es muy fuerte, es muy duro. Y solamente cuando uno está adentro se da cuenta que no es tan bonito como se ve. Porque ustedes de allá ven una cosa, pero cuando uno está adentro es otra cosa. Y el pastor pasa a veces situaciones difíciles y se da cuenta de montones de problemas de nosotros. Yo digo, a veces yo con 2 o 3 problemas extra que me estoy dando cuenta, no siento que no puedo. Ahora él con 200, 300 personas a cargo, es muy difícil. Pero entonces confiemos más en Dios. Y si confiamos en Dios, busquemos después a las cabezas de la iglesia para contarles las cosas. No andemos contándoselas a las demás personas. Primero vayamos a Dios, a las cabezas de la iglesia. Y sí, hay hermanos, como hay hermanos que fallan, hay muchos hermanos, como les decía al principio, que sí son muy buenos y nos aconsejan. Entonces, como les decía, cuando la persona que nos traiciona, o que nos falla, o que le confiamos en esa persona y nos dañó, la amamos, la queremos y sentimos que es nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, eso nos duele más, ¿verdad? Que a alguien que nos viene conociendo. Por si la vengo conociendo, no importa. Pero cuando alguien nos daña, que nosotros queremos, ¿cómo nos duele? Pero eso nos va a ayudar a saber que el ser humano por naturaleza es falible, falla. Pero Dios nunca nos va a fallar. Vamos a Jeremías 17, 5 y 7. Jeremías 17, versículos 5 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el varón que confía en él, Señor. Ahí la palabra de Dios es clara. ¿Por qué vamos a confiar en el hombre? Si la palabra de Dios lo está diciendo, confiemos en el Señor. Él nunca nos va a fallar. Primeramente vamos a Él. Generalmente nuestra confianza en otras personas depende de cuánto las conozcamos, como les decía. Pero muchas veces pensamos que las conocemos y de un pronto a otro nos damos cuenta que nunca en esos 3, 4, 5 o un año esa persona que pensábamos no era. Amén. ¿Les ha pasado solamente a mí? Amén. Creo que a todos como humanos nos ha pasado, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 5. Segunda de Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Lo que les decía, lo que decía la canción, nosotros como cristianos andamos por fe. Por fe es que confiamos en Dios y por fe es que creemos en Dios. Dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu son un comprobante de que Dios tiene reservado cosas mejores para nosotros. Cuando Dios se fue, vino al mundo y pasó todo lo que pobrecito tuvo que pasar por culpa de nosotros. Él se fue, pero dejó en la tierra a alguien que nos iba a consolar, que nos iba a ayudar. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Dios no se fue y dijo, bueno, goodbye, ya cumplí, morí por ustedes y ahí los dejo. No, nos dejó a alguien, el Espíritu Santo. Y muchas veces creemos, eso lo estábamos hablando en el discipulado, que el Espíritu Santo es algo como que se da cuando un predicador viene y fuego y todo el mundo cae. No, el Espíritu Santo siempre está con nosotros cuando ya nosotros lo hemos aceptado. Cuando hemos declarado a Dios como nuestro centro, como nuestro gobernador de nuestra vida y todo lo demás,
y creemos en Él y en su palabra, el Espíritu Santo está ahí siempre. Siempre. Yo no necesito que nadie venga a decirme o a ponerme las manos o a orarme o a untarme aceite. Solamente la palabra de Dios dice, pidámoslo. Pidámoslo. Y el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y nos va a llenar. ¿Por qué? Porque si no estamos llenos, no vamos a poder resistir en el día malo. No vamos a poder caminar. Pensamos que con venir a la iglesia y salir, ya me fui lleno y no. El Espíritu Santo siempre tiene que estar ahí con nosotros. Pero nosotros, Él no es que se va, somos nosotros que hacemos que Él se aleje de nosotros. Entonces, ahí está la palabra. Dios nos ha dado esa promesa. Dice que nos ha dado de herencia al Espíritu Santo. Amén. Hebreos 10:35. Esta palabra de Hebreos trae un mensaje muy positivo porque Dios nos dice que si confiamos completamente en Él, Él nos va a recompensar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo porque lo he visto. Yo pongo mi confianza en Dios y Dios me ha recompensado en un montón de cosas. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. No perdáis, o sea, no pierdan la confianza en Dios, porque Dios nos tiene un premio, nos tiene un regalo si confiamos completamente en Él. Amén. Dios nos va a permitir mantenernos, fortalecernos y gozar de esa confianza. La confianza es un bien a favor de nosotros. Porque si nosotros somos personas confiadas, vamos a ser felices y vamos a rendir en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, como pareja, en diferentes ámbitos. Pero para eso necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. Jeremías 17:7 y 8, que es la que ya tocamos, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Qué bello que Dios nos llame. Dice varón, pero es varón, hombre y mujer, igual Dios nos ve iguales, hombre y mujer, que confiamos en Jehová y ponemos nuestra confianza en Él, porque dice, será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Eso es lo que Dios quiere. Que siempre nos veamos bien, que siempre estemos fortalecidos, que nos agarremos fuertes. Esas raíces las tenemos que agarrar de la palabra de Dios con ayuno y con oración. Y Dios nos va a ayudar en el día malo, nos va a dar descanso cuando estemos cansados. Y sobre todo dice que nos dará dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Amén. Cuando somos hijos de Dios tenemos que dar frutos. Ese es el testimonio. El dar frutos quiere decir que somos hijos de Dios y que estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, el primer punto era la confianza en Dios. Ahora vamos al segundo punto, que es la confianza en uno mismo, que ya lo toqué un poquito. Como hombres y mujeres, muchas veces no tenemos una identidad clara de quiénes somos. Yo otras veces les he hablado que aunque yo soy profesional y todo lo demás, muchas cosas que pasaron en mi niñez me marcaron. Y yo crecí con muchas inseguridades y muchos temores. Pero esas cosas, el único que las puede quitar y cambiar es Dios. Amén, ¿lo creen? Y a veces nos encerramos en decir que no hacemos las cosas porque tenemos inseguridad. ¿Pero por qué? Porque estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Dios. La palabra en Génesis 1:26, ¿la pueden buscar? Se refiere a esto, la confianza en uno mismo. Génesis 1:26. Amén. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es impresionante que el Dios Todopoderoso quisiera hacernos a nosotros a su imagen y a su semejanza. Entonces, si Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿por qué no vamos a confiar?
¿Quiénes somos en Cristo? Amén. Tenemos que confiar que somos hijos de Dios, ahí lo está diciendo. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, no nos hizo a la imagen y la semejanza de un mono ni de otro animal, nos hizo a imagen y a semejanza de Él. Y nos ha dado una identidad, nos ha dado una identidad en Cristo también. Cuando nacemos traemos una identidad, pero esa identidad muchas veces, por lo que les decía, que nos han pasado en nuestras vidas, nos marcan y nos hacen sentir inferiores. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos da una nueva identidad. Amén. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer quién somos ahora. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Amén. Nos enseña por qué fuimos creados. No fuimos creados por un accidente. Fuimos creados porque Dios lo quiso. Amén. Fuimos creados porque Dios tenía un propósito con nosotros. Amén. Porque tenemos un propósito en esta tierra. Y tenemos que cumplir ese propósito en esta tierra. No vamos a estar 90, 100, 70 años sin cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando lleguemos y nos pida Dios cuentas de qué hicimos y no hicimos nada. ¿Por qué? Porque teníamos el temor y la inseguridad y no teníamos confianza en nosotros mismos. Isaías 41, 13. Isaías 41, 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, que yo te ayudo. Amén. Es impresionante lo importante que somos para Dios. Amén. Somos muy importantes para Dios, por más niños, por más adultos, por más jóvenes que seamos. Somos indispensables, somos de un gran valor para Dios. Y muchas veces los jóvenes, como son jóvenes, piensan que no les va a pasar nada o que no se van a morir. Y dicen, ay no, yo estoy muy joven para buscar de Dios, eso es para los viejitos. Y mentira. Dios desde que nos creó, desde que somos niños, ya venimos marcados con un propósito para Dios. Y qué lindo sería que le podamos servir a Dios desde que estamos niños, porque muchos venimos ya cuando estamos grandotes y nos cuesta más. Pero por eso el pastor de matrimonio nos decía el otro día en la prédica, tenemos que instruir a nuestros niños y que lo que nuestros niños reflejen sea lo que están viendo y aprendiendo en nuestros hogares, porque es la generación que viene detrás de nosotros. Ya nosotros hemos pasado un montón de situaciones, pero la futura generación de esta iglesia y de Costa Rica son nuestros niños. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de caminarlos a ellos y de guiarlos para que puedan ser unos buenos siervos de Dios. Amén. Este día lo importante es que estemos convencidos de que muchas veces no hemos confiado lo suficiente en Dios y tenemos que arrepentirnos este día. Tenemos que ponerle a Dios y decirle, Señor, sé que no he confiado completamente de ti. O he dicho que he confiado, pero no lo he creído. Ayúdame, Señor, en este día a confiar más en ti. Guíame a través de tu Espíritu para yo poder confiar y creer que aunque esté caminando y vengan situaciones, obstáculos y un montón de cosas a nuestro alrededor, yo sé que puedo seguir caminando y no mirar atrás, como decía la canción. Amén. La confianza nos brinda estabilidad en cada área de nuestras vidas. Confiamos, ¿quién soy? Ah, sí, yo soy la hija de Dios. Y no me importa la enfermedad, no me importa el problema, no me importa lo demás, porque yo soy la hija de Dios y ahí dice en su palabra un montón de promesas para mi vida. Soy el hijo de Dios, la cabeza que Dios ha puesto. Entonces tengo que creérmela. Pero nos cuesta mucho creernos quiénes somos en Cristo. Entonces en esta mañana pidámosle perdón a Dios y digámosle, Señor, perdóname porque no he confiado completamente en ti, porque no he creído lo suficiente en ti para poner cualquier cosa, por más grande o pequeña, en tus manos. ¿Por qué? Porque la confianza nos ayuda en esos malos momentos a seguir adelante.
Si yo soy una persona insegura y desconfiada en mí misma, no confío en mis capacidades y en lo que Dios me ha puesto, y viene una situación, yo dejo todo botado, yo me voy de la iglesia, yo dejo todo, dejo mi trabajo botado, me voy hasta del lugar y cambio de domicilio, pero hoy estamos huyendo de nuestros problemas y de las situaciones en vez de enfrentarlas. Tenemos que aprender a enfrentar las situaciones. Amén. Segunda de Corintios 4, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Ahí no dice que nunca vamos a tener problemas, ahí lo dice. Estaremos angustiados, estaremos perseguidos, estaremos atribulados, pero no destruidos. Amén. Podemos sentir que estamos trapeando el piso, porque yo lo comenté, yo he sentido muchas veces que he trapeado el piso, pero de donde estoy trapeando el piso, Dios me levanta, porque podré pasar muchas situaciones, pero Dios me va a agarrar y me va a levantar y me va a llevar todavía a un nivel aún mayor del que yo estaba, pero nos cuesta entender esa parte porque es algo en el espíritu y muchas veces actuamos solo en nuestra carne. Por medio de la confianza ampliamos nuestros horizontes. Queremos trabajar aquí, queremos trabajar allá y queremos trabajar allá. El que yo dance no quiere decir que yo no pueda mover una silla. El que yo cante no quiere decir que yo pueda limpiar una ventana o que pueda venir a amarrar tamales o hacer otra cosa. Amén. Eso es confianza también, saber que me puedo desarrollar en diferentes áreas, sin miedos. La confianza equivale a estar contento con uno mismo. Si vemos una persona confiada, la vemos contenta, la vemos segura, porque la persona puede hacer un montón de cosas que sabe que Dios está ahí con ella y la está respaldando. Pero cuando no tenemos confianza, no las hacemos o las hacemos con miedo de que nos señalen, de que diga que está malo. Y no, con que Dios lo vea y con que Dios sepa lo que nosotros estamos haciendo es más que suficiente. Entonces, para concluir, lo que yo les puedo decir es que a través de la confianza, Dios nos va a ayudar a enfrentar todas las circunstancias, todas las situaciones y todos los problemas que tengamos. Pero esta mañana, yo lo que quiero es que se lo pongamos a Dios. Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie.